Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2. Hoy tenemos a un hombre muy importante, muy ligado a nuestro país y América, el doctor Juan Marchena Fernández, que es un doctor en Historia de América, dirige el doctorado en Historia Latinoamericana de la Universidad Pablo de Olavide. Con él vamos a hablar un poco de lo que él hace y sus relaciones estrechísimas de más de 40 años con nuestro país aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, Juan, tú tienes unos vínculos y prácticamente uno habla contigo y pareces un cartagenero, o puedes pasar por un hombre de acá, estás vinculado con... Cuéntanos un poco para nuestros televidentes en qué ha consistido esa labor de historia latinoamericana en el doctorado de la Universidad Pablo de Olavide. Mi querido profesor Henao, eso ha sido una tarea de muchísimos años en colaboración con grandes amigos como tú, como en Cartagena, el profesor Alfonso Múnera y en el resto de las universidades, ¿no? En la Nacional, en Medellín. Una combinación de esfuerzo por intentar echar una mano entre todos y construir una nueva historia latinoamericana que yo creo que hacía falta, donde el protagonismo lo tengan las mujeres y los hombres latinoamericanos antes que, digamos, que otras grandes estructuras, ¿no? Que han constituido esa historia clásica y pesada. Y aquí se trata de colocar el protagonismo en quien verdaderamente lo tiene, que son los pueblos de este continente. Bueno, y las temáticas que más te han interesado, la independencia, las historias militares, las historias del siglo XVI, XVII, tú eres un hombre de archivos. ¿Cómo es tu trabajo, dijéramos, normalmente en América Latina y especialmente en Colombia? Bueno, tú lo has dicho, yo soy una persona de archivos, yo soy de los que todavía creo en eso de la historia científica, de la historia académica, estas cosas. Sí, la verdad es que soy muy curioso, me han interesado muchísimos temas. Yo provengo además de las ciencias puras, yo primero fui físico y luego historiador, de manera que primero me interesó todo aquello de la historia serial y agarrar los datos y medirlos y contrastarlos y saber cuál era, por ejemplo, la demografía, la sociología histórica. Y luego se fueron trufando otro conjunto de intereses y hasta dar con las cosas que estamos haciendo hoy, que son bastante disímiles y algunas de ellas bastante raras, por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué cosas están haciendo ahora tus estudiantes de investigaciones contigo? Bueno, ahí digamos, en el doctorado cada uno trae en su mochila lo que desee, lo que quiere. La historia tiene que ser, los temas de la investigación tienen que ser lo que de verdad a uno le guste. Yo siempre le digo a mis estudiantes, muchachos, muchachas, lo que te den las tripas. La historia se escribe con la cabeza, pero tiene que surgir de las tripas y del corazón. Y por tanto los temas son muy bien. Te puedo decir que a lo largo de casi 40 años de trabajo en estos programas de largo aliento, de doctorado y de maestría, cómo han ido cambiando los temas. Yo recuerdo, efectivamente surgió primero la gran historia económica, la historia, la cronometría de la historia, esa historia serial. Luego entramos de lleno en la historia social, luego en la historia de lo cotidiano, no sé si te acuerdas, lo cotidiano era todo. Exactamente, ¿no? Pero fíjate cómo lo colonial fue dejándose atrás, luego entramos en la historia del siglo XX, en la historia casi, en las urgencias de la construcción de nuestro pasado, y ahora estamos, los jóvenes tienen un interés extraordinario por el siglo XIX. Quizás ese sea el gran tema ahora, cosa que me parece muy bien, eso de averiguar por qué somos como estados, si nuestros estados son derrotados, o si nuestros estados, nuestros proyectos de estado fueron derrotados, si fueron fallidos, o si fueron fracasados. El libro de Alfonso sobre el fracaso de la nación, hemos discutido mucho, ¿es el fracaso o es la derrota? En esos grandes temas están muchos jóvenes trabajando, y yo creo que muy bien.
y quiero aprovechar estar charlando contigo en este tema y misturándose las miradas. Ya es muy difícil encontrar un trabajo de historia así, sino la historia con la literatura, la historia con la antropología, la historia con las... Tremendo, la historia con la arqueología, ¿no? Arqueólogos, historiadores, por fin creo que nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir el uno sin el otro. Es verdad que son matrimonios de conveniencia, pero que funcionan muy bien. Bueno, y hay una relación, en el caso del Pacífico, tienes una relación con muchos estudiantes que hoy son profesores de la Universidad del Valle, la universidad, me imagino que ahí tienes gente también de Antioquia, tienes gente de la UIS, tienes gente de Cartagena. Claro. Es decir, eso ha creado un gran vínculo con la academia colombiana, con la universidad pública. ¿Qué significación le das tú a todo esto, dijéramos, en tu trabajo y en lo que se está haciendo desde España? Yo creo, desde la Olavide, vamos a dejarlo así, desde la Pablo de Olavide. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, hemos roto, no porque lo hubiéramos pensado así, sino que ha sido un resultado devenido, y yo creo que de una manera muy interesante, en romper los excesivos provincialismos en los cuales se estaba manejando la historia colombiana. Es verdad que Colombia es un país de regiones, ¿quién lo va a dudar? Pero la historia estaba demasiado regionalizada. Y ojo, el que trae la historia regional a Colombia y la fomenta es Germán Colmenares, pero él no pensaba hacerlo así, él pensaba una historia regional para luego integrarla. Lamentablemente nos faltó para esa segunda fase, y creo que entre todo eso se está logrando. Ahora, por el hecho de haber ido a formarse todos en el mismo sitio o haber, digamos, mamado de determinados principios colectivos de pensar el país de Colombia un poco desde fuera, pero entre todos juntos, creo que nos ha llevado a que esas redes, que antes no funcionaban, ahora funcionan, no porque las redes institucionales funcionen, sino porque funcionan a nivel personal. Y al final acabamos descubriendo que la universidad es mucho más personal que institucional, lo cual parece el descubrir del agua tibia, pero me parece muy importante. Sí, entre investigadores funciona en las relaciones personales, lo que cada cual está haciendo y comparte y hace. Exactamente. Bueno, hay un tema que veo que estás ahora trabajando mucho, es Cartagena. Y bueno, el Caribe ha sido objeto de muchos de tus libros. Y cuéntanos un poquitico qué es lo que estás haciendo ahora con relación a Cartagena. Bueno, yo nunca he dejado de trabajar Cartagena, porque Cartagena es mi casa, porque aquí he tenido y tengo no mis mejores amigos, sino mis mejores hermanos, porque así me tengo que referir a ellos. Unos presentes y otros presentes en el alma, que es otro tipo de presencia. Y por tanto siempre hemos trabajado y siempre hemos mirado esta ciudad con un cariño extraordinario, yo diría que con mucha pasión también, que creo que como hay que mirar las cosas. Y ahora estamos muy metidos en el mar. El mar Caribe es un mar. Decimos el Caribe, bueno, pero es que el Caribe es un mar. Entonces, habitar un mar no crea que es fácil, a no ser que uno sea sireno. Entonces, claro, yo hablaría que no, claro, el Caribe, por tanto, no es un territorio. Yo muchas veces lo digo mamando gallo, digo, no, es un maritorio, no es un territorio. Pero eso conlleva una forma distinta de acercarse al espacio Caribe, donde es el mar el que une. No es el mar el que separa, es el mar el que une. Y eso de un mar que une obliga a pensar y a mirar las cosas de una manera diferente. Y algo que aquí se ha perdido. Fijaros, ¿dónde están las historias marítimas colombianas? No existen. No existen. Y resulta que la costa caribe colombiana, desde La Guajira hasta Panamá, es un territorio de marineros y de goletas y de bergantines y de canoas y de piraguas y de bongos y de... Bueno, ¿y dónde está eso? Eso es una tradición que se ha perdido. Ahora, tú te vas aquí al puerto de Cartagena y excepto las lanchas que van a la isla del Rosario llevando... Y uno dice, bueno, pero es que aquí hay una tradición inmensa. Hace 40 años había muchas goletas atracadas en el muelle de Los Pegasos. Y el muelle de Los Pegasos junto con el mercado público era la gran vida de la ciudad. Eso ha desaparecido. Recuperar eso me parece sumamente importante y es una extraordinaria tradición que conforma parte fundamental del alma costeña, la costa. No porque vivan en la costa, sino porque de la costa para allá hay un mar que ha sido tradicionalmente el vehículo de la circulación de las ideas, de las personas, de la mercancía, etc. Eso tiene que ver con algo que yo siempre le escucho a Alfonso
en el Seminario Internacional del Caribe, y ahora que él está con una visión más de conjunto en la Asociación de Estados del Caribe, lo que dijo en estos días, es el tema de que el hecho de que el poblamiento colombiano, después de los primeros años el primer siglo de la colonia, que empezó por acá, todo entraba por acá, el papel de Cartagena, pero nos concentramos en los valles interandinos. Y eso nos ha llevado a una cosa muy cara para Colombia, y es que le hemos dado la espalda a los mares, tanto al Caribe como al Pacífico, que es un poco lo que se trata de recuperar. Pero eso que tú dices, no sé si tiene que ver es consecuencia un poco de la manera como nosotros nos hemos encerrado. Claro, tiene que ver con eso que hablábamos antes de nuestro siglo XIX, que es un gran siglo, es el siglo conformador de Colombia. Y tiene que ver cómo se construye el país, o cómo construyen el país, porque esto habría que, ¿cómo es? Casi señalarlo con el nombre, quiénes son los constructores del país. Y el país evidentemente se construye desde dentro porque son los grandes caudillos, los grandes señores de la tierra, los que a lo largo del siglo XIX, que son líderes políticos, son líderes militares, sean conservadores o sean liberales, los que acaban construyendo el país. Un país evidentemente desde el interior, alejado de las interferencias positivas y negativas que venían por el mar. Y por tanto, ese país un tanto encerrado en lo que todavía nos queda, pero poco a poco eso se va, las fuerzas de las regiones, y sobre todo de las regiones costeras, es muy fuerte, cada vez es más fuerte. Mira, tú hablabas de Antioquia, claro, Antioquia es una región cerrada, sí, pero mira cómo está buscando incesantemente el mar y ya tiene su puerto colocado en Urabá, que naturalmente no puede tener otro nombre sino Puerto Antioquia, y estoy convencido de que en poco tiempo más será uno de los puertos fundamentales del continente. Tratándose de los países, está claro que va a ser así. Ya han tratado de salir por Tribugá y no han podido. Ahora por Urabá. Ahora saldrá por Urabá, claro que sí. Pero por ahora les toca, hasta que lo construyan, salir por Buenaventura. Exacto. Sale mucho por Buenaventura, que sigue siendo el principal puerto de Colombia, con el 52% del comercio exterior colombiano. Con un caleño como tú eso no lo voy a discutir jamás. Pero bueno, esos son los retos que tiene Colombia, no solamente con el Caribe, sino con el Pacífico. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el historiador Juan Marchena Fernández. Bueno, aquí en Conversando con Juan Marchena, yo quiero aprovechar porque sé que ahora estás yendo mucho al África, y que uno de los objetos de la investigación, pues, en este doctorado y en tu línea de investigación ha sido la esclavitud y la historia, dijéramos, de aquí para adelante, del aporte de los africanos que llegaron acá esclavizados a las construcciones de estas culturas, de estos países, sin los cuales no se podría entender mucha parte de nuestra historia. Entonces hablemos un poquitico de esa experiencia de África y lo que hoy están haciendo ustedes. Bueno, es verdad lo que dices. Desde hace muchos años siempre teníamos la idea de que había que empezar a estudiar la historia de África. No solamente la historia, que obviamente no solamente la historia de África en América, no solamente la historia de los afroamericanos, que obviamente es fundamental para nuestras sociedades, porque forma parte inseparable de nuestra esencia como latinoamericanos. No solo por eso, sino fundamentalmente por la historia de África en sí. Yo me temo que no nos entenderíamos como afroamericanos si no sabemos que eso que viene por delante de la palabra, que se llama afro, que eso es África. Podemos entendernos y comernos aquí un riquísimo plátano en tentación que comíamos el otro día, y bueno, ya sabemos de dónde viene toda esa culinaria formidable, pero hay algo más, que es que hay un océano y al otro lado está África, y África es un continente y tiene una historia, y una historia que debemos conocer para luego, efectivamente, tener que poder trenzar los puentes. Comenzamos hace como 6-7 años un proyecto muy bonito en colaboración con la Universidad de Libreville en Gabón, a partir del establecimiento allá de un profesor gabonés, Nicolás Ngouve, que había estudiado en México, se había doctorado en México, muy querido amigo, que me dice: Juan, ¿por qué no armamos una maestría? Y a lo que se unía otros estudiantes africanos
que sin tener nosotros un proyecto armado, bueno, en realidad nunca tendremos un proyecto armado, pero siempre está en construcción. Siempre está en construcción. Comenzaron a acudir al programa de la OLAVI de historia latinoamericano, gente de Costa de Marfil, gente de Senegal, gente de Camerún, extraordinarios. Eso fue un choque tan grande. De pronto encontrarse con muchachos y muchachas de Costa de Marfil o de Camerún en contacto con nuestros estudiantes latinoamericanos procedentes desde Argentina hasta México, aquello era realmente impactante. Donde los afros no tenían un apellido detrás, sino los afros se quedaban en afro, porque ellos son afros. Yo soy afro, no soy afroamericano, ni afrocolombiano, no, yo soy afro. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo dialogo yo, un afro, cómo dialogo con un afroamericano? En el sentido de la construcción de la historia del pasado. Lo primero, superando el tema de la esclavitud. Cuando digo superando es no quedándonos ahí. Solamente en la esclavitud. No quedándonos solamente en la esclavitud, sino entender que hay toda una historia africana muy importante que es lo que constituye la historia del continente y que está trufado en medio, efectivamente, como un gran hachazo por el tema de la esclavitud y la intervención de las potencias, de las coronas europeas, de los estados europeos en ese mundo de esclavizados. Pero la historia de África sigue después y somos todos habitantes de este hermoso planeta. Entonces, ¿cómo meter la historia de África como África dentro de nuestra composición, de nuestra estructura, de nuestros huesos y de nuestra piel como latinoamericanos? Y eso es sumamente importante. Y descubrir que es una historia extraordinaria. De manera que cuando uno dice afro, no solamente tiene que sentirse orgulloso de ser parte de una herencia afroamericana, afrocolombiana, en el Chocó, en la costa Caribe, en Cali, donde sea, ¿no? Donde uno puede sentirse todo lo afroamericano que quiera, pero es que le puede sumar el orgullo de tener una tradición histórica africana del sur del continente, que es una historia fantástica. Entrando más en el desarrollo de lo que estás diciendo, que es interesantísimo, la publicación de la Historia General de África de la UNESCO, de este grupo extraordinario, que es un acontecimiento. Yo creo que lo que está como tarea es que eso baje a la academia, como están haciendo ya los brasileños, como se hace en otros países, los cubanos, como se hace en los Estados Unidos. Quizás Colombia está entrando también, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en los departamentos de historia de este país es que todavía no existe la cátedra de historia de África. ¿Es verdad? Como no hay africanistas en general en nuestras universidades. O sea, que hayan estudiado allá son muy raros. Claro. Nos hemos conformado con que, y yo creo que ha sido un paso importante, pero ya debemos ir más adelante, ¿no? Nos hemos conformado con que existan estudios de los afroamericanos, de los afrocolombianos, de los afrobrasileños. Está muy bien, pero hay que dar ese paso más y empezar a tener historias, cátedras de historia de África. Ojo, historia de África que tiene que ver también, que es también arqueología africana, que es también literatura africana, que es también arte, que es también, claro, porque uno dice, sí, claro, en grandes civilizaciones, en el conjunto de la disciplina. Es que, claro, cuando yo me pongo a transmitir la experiencia gabonesa en los departamentos de historia, donde tengo ocasión de dictar alguna clase sobre historia de África, sin ir más lejos, hace 15 días en Medellín, el resultado es sorprendente. La gente se queda sorprendida. Pero esto es así, y estos grandes reinos, el reino de Malí, el reino de Chongó, eso funcionaba el siglo XI, el siglo XII, contemporáneo con los aztecas, con los mayas, con los incas, con un desarrollo cultural formidable, un desarrollo, unas estructuras sociales y económicas fantásticas. Entonces, claro, claro, es como la que hizo Che Ganta Dios con él. Bueno, pero qué interesante es y qué demostrativo de lo que tú estás diciendo, que por ejemplo la gran historia de África no ha sido traducida al castellano. Está en portugués, inglés y francés. Exactamente. Y no. ¿Por qué? Señal inequívoca de que las editoriales no han entendido que esto sea un mercado. Y es un mercado que yo diría que debía ser muy importante para estos temas. Pero estás planteando una cosa que es un reto, porque en el caso de la traducción brasileña son 8 volúmenes, cada uno de 1200 páginas. Es así. O sea, está a disposición para quien la quiera en la página de la UNESCO, Historia General de África. Allá fue un proyecto que hizo una universidad brasileña, la Universidad de San Carlos en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo. O sea que ese sería un proyecto para universidades, traductores nuestros que con tu universidad
pues hay una tarea. Yo siempre he pensado que es una tarea que la lengua española le debe a esa historia general de la África. Y otra cuestión muy importante. Nosotros, claro, estamos acostumbrados como historiadores, y bueno, tú también como literato, a tener un conocimiento bastante exhaustivo de la documentación impresa en la época, lo que llamamos las crónicas coloniales, metiendo las crónicas, qué sé yo, desde Juan de Castellanos hasta los testimonios del siglo XVIII. Y los manejamos con quien no va a conocer, a Aguado, a Simón, o a que sea. El material que hay para África es extraordinario, crónicas, pero muy anteriores, mientras que para América comienzan, afortunadamente o lamentablemente, a partir de 1492, para África las tenemos desde el siglo IX, porque empiezan las crónicas de los árabes andalusíes y árabes de Egipto y árabes de Túnez, instalados en la cornisa, que cruzan el Sáhara y entran como comerciantes al interior del África subsahariana. Cuentan, dicen, son las crónicas, están en árabe, pero afortunadamente ya se han podido traducir y son material único en las grandes bibliotecas de Tombuctú o en las grandes bibliotecas de Malí. Ahí está. Qué curioso es encontrarse a Aristóteles, ¿no? Aristóteles en Malí. Aristóteles en Malí en el siglo XI, escrito en árabe. Los grandes tratados de la medicina de Avicena, los grandes tratados de la, ¿cómo se llama?, de la matemática, como la de Averroes, o los poemas maravillosos de Al-Mutamid, en Malí, en la curva del Níger, en Senegal, en el siglo X, XI, XII. Entonces, esto hay que echarle cuenta. Hay que echarle cuenta porque un aporte es una entonces, claro, cuando dicen, no, es que esos negritos que estaban con el plátano, perdón, qué ignorancia sobre la fuerza de la historia africana. Es el reduccionismo colonialista. Pero evidentemente, entonces. O sea, que era solamente los esclavos y no todo lo que tenían atrás. Y cuando uno estudia, por ejemplo, la estructura estatal del gran reino de Songhai. ¿Qué es esto? ¿No? La red de caravanas que cruza el continente, la posibilidad como tenían de estar intercambiando con los árabes desde el Mar Rojo hasta el Golfo de Guinea, tristemente llamada luego Costa de los Esclavos. Tú sabes lo que eran esas grandes ciudades, ¿no? Como Ayudá y ahora donde está Dakar y la fuerza de los intercambios de esos grandes, el gran reino del Congo, el rey del Congo impresionante. La gente, por ejemplo, ignora que el rey del Congo se fue a Lisboa. En 1400, antes de que Colón llegara aquí, el rey del Congo estaba en Lisboa, que se fue a darle un abrazo, dice, a ver, ese rey portugués que dice que aquí vengo yo, y se fue con sus hijos. Bueno, verdaderamente la historia de África es tan apasionante como todas las historias de los pueblos de la humanidad, y por eso la tarea del historiador. Y por eso yo me cambié. Yo podía ser avión físico y haber ganado mucha plata, y sin embargo soy un historiador, no gano ninguna plata, pero soy un hombre feliz. Un hombre feliz. Miren, hay una tarea que aquí el Juan nos ha dejado, que es una tarea en el campo de la historia, y para nosotros los colombianos, los latinoamericanos, que ya se ha empezado en Cuba, en Brasil, Colombia, ustedes con el trabajo que hacen con latinoamericanos en la Universidad Pablo Olavide, que es la historia de África. Creo que hay un reto muy grande que pueda estar en nuestra educación superior, en nuestra educación media, y que tenga el estatus que se merece, que se conozca mejor. Bueno, y de eso tenemos que hablar en una próxima oportunidad aquí en Conversando. Te agradezco, Juan, de haber estado en nuestro programa. Un gusto, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversando. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.